Seguramente a usted le ha pasado lo que a mí me ha pasado. Cuando estamos conversando con alguien, estamos estableciendo una conversación, un diálogo, pueden ser entre dos personas o puede ser entre más personas o entre una persona y un grupo. Uno está tratando un tema, está hablando acerca de una temática, de un asunto en particular, y cuando menciona algo importante en el tema, alguna palabra, algún hecho relacionado con esto, en vez de continuar el hilo de la conversación en cuanto a ese tema, uno hace una especie de paréntesis o de digresión y se aparta momentáneamente de lo que uno está conversando para referirse a un asunto donde uno tiene un sentimiento particular, donde uno quiere aclarar algo acerca de una palabra o de algún asunto que ha mencionado que no tiene que ver directamente con el tema que va a tratar o que está considerando. Yo creo que eso es una experiencia de todos los seres humanos. Ya sea de manera hablada como de manera escrita, uno a veces abre un paréntesis en la conversación o al escribir para señalar algo importante que no puede ser obviado. Por ejemplo, si estamos animosamente hablando, aunque con pena y con angustia y con dolor, de esta situación que están experimentando los países de Turquía y de Siria como consecuencia del terremoto que recientemente produjo graves daños a las personas y también a las propiedades, y uno está hablando, conversando con otra persona, dolido por esa situación, y hablando acerca de los más de 25,000 muertos que hasta ahora han sido contados, y también haciendo referencia a cómo miles de edificios han sido derrumbados como resultado de los temblores de tierra que sucedieron recientemente, y también del daño psicológico que eso produce en las personas como resultado del impacto tan grande de un temblor de 7.8 grados en la escala de Richter. Y uno está conversando acerca de eso y hablando también de los daños económicos, millones y millones de dólares en daños y pérdidas económicas, y también todas las familias involucradas que han perdido seres queridos como resultado de este sismo tan terrible que superó al que anteriormente había acontecido en la misma Turquía. De repente, uno menciona la palabra Turquía y a uno le viene a la mente y entonces hace una especie de paréntesis para decir, bueno, por cierto, Turquía es lo que anteriormente, no sé si usted sabe, que anteriormente era el Asia Menor. Y cuando uno va a la Biblia, al Nuevo Testamento y las referencias en la carta, en el libro de los Hechos, y también las referencias en algunas de las epístolas o cartas del Nuevo Testamento, uno se da cuenta de que Turquía pertenecía al Asia Menor y había allí importantes ciudades como Éfeso, como Colosas, como Pérgamo, como Tiatira, como Ancira, que es la actual capital del país de Turquía, entre otras ciudades a las cuales el apóstol Pablo predicó el evangelio del Señor Jesucristo, y que incluso a las iglesias del Apocalipsis el Señor Jesucristo dirigió 7 cartas en particular. Y luego entonces uno continúa con el relato y con el asunto principal que tiene que ver con el temblor. Abrió un paréntesis, nos disgregamos del tema principal y luego reanudamos el tema que
nosotros estábamos tomando en nuestra conversación, en nuestro diálogo, para en ese paréntesis destacar algo importante, algo que es necesario señalar. ¿Verdad que eso es algo que nos ocurre con cierta frecuencia? Bueno, el texto que nosotros vamos a ver en esta mañana, en Efesios el capítulo número 3, versículo número 1 al 13, es algo parecido a esto de abrir un paréntesis, de empezar a hablar acerca de algo específico, pero luego apartarse momentáneamente para destacar algo importante que en este caso tenía que ver con el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Yo quiero que me acompañen a que leamos Efesios el capítulo número 3 y para que nosotros podamos notar este paréntesis que se abre en el verso número 2 y que se cierra en el verso número 13 y que luego el pensamiento que él quiso iniciar en el versículo número 1 lo retoma, lo reanuda en el versículo número 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y entonces aquí de momento, de repente se le prende el bombillito a Pablo. Y cuando menciona la palabra gentiles, él quiere destacar el hecho de que él era apóstol a los gentiles, de que Dios le dio una tarea, una encomienda dirigida a los que no eran el pueblo de Israel para proclamar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así que verso número 2, entonces comienza la digresión, se abre el paréntesis. Si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. En el versículo número 1, él ha pretendido iniciar una oración a favor de aquellos hermanos, tanto de la iglesia en Éfeso, como también de otras iglesias a las cuales es enviada y dirigida la carta a los Efesios. Y noten en el versículo número 14 que así como él inició en el verso número 1 con la frase por esta causa, en el versículo número 14, noten lo que dice este texto. Dice el verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pero en vez de él haber comenzado o continuado más bien esta oración de intercesión por aquellos hermanos, abre un paréntesis glorioso. Un paréntesis en el cual él trata de describir la manera en cómo Dios le encomendó la responsabilidad por la gracia del Señor de predicar el misterio que había estado escondido desde los siglos en Dios. Versículo número 9. Dice que en el versículo 8, a él que era el menor de todos los santos, más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y también para aclarar a todos cuál sea la dispensación, es decir, el plan de Dios del misterio escondido desde los siglos en Dios. Este paréntesis glorioso, mis amados hermanos y mis amados amigos, nos habla del secreto mejor guardado del corazón de Dios.
el secreto mejor guardado del corazón de Dios. Y lo que nos enseña la palabra de Dios a través de estos versículos que nosotros vamos a ir desarrollando en la exposición en esta mañana, es que este secreto, este misterio mejor guardado del corazón de Dios, dejó de ser un misterio, dejó de ser un secreto, porque Dios nos lo reveló. Porque nos ha sido revelado en la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que hacernos entonces una pregunta. ¿Qué Dios nos muestra al revelarnos este secreto? Dice el versículo número 9, que este misterio, es decir, este plan, este propósito, este secreto, estaba escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora Dios lo reveló, Dios lo manifestó, Dios lo dio a conocer. ¿Qué nos muestra Dios al darnos a conocer este secreto? ¿Qué nos revela Dios al mostrarnos su plan? Hay por lo menos 4 cosas que Dios nos reveló, que Dios nos muestra al revelarnos su secreto. La primera de ellas, amados hermanos y amados amigos, nos muestra su propia grandeza. ¿Qué nos muestra Dios al revelarnos su secreto? Antes de mostrarnos el secreto en sí, Dios quiere mostrarnos su propia grandeza al revelarnos este secreto. Si a usted le preguntaran en la calle, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Para qué tú crees que la Biblia fue escrita? ¿O por qué crees que la Biblia fue inspirada por Dios? ¿O por qué piensas que lo creado, lo que existe, existe? Y yo le respondería, y yo quiero que también usted responda, que todas las cosas existen. Y la Biblia existe como un libro inspirado para mostrar la gloria de Dios, para mostrar la grandeza de ese Dios que se nos ha dado a conocer. Y eso es lo que vemos aquí en este pasaje. Vemos a Dios a través de la revelación de este misterio, auto-revelándose, auto-mostrándosenos para que nosotros lo podamos conocer. Ese es el propósito de todas las cosas. Ese es el propósito de la Biblia. Este es el propósito por el cual usted y yo existimos. Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para revelar y para reflejar la multiforme grandeza de su ser. Dios es el autor y el revelador de este propósito, de este misterio, de este plan. Pero Dios lo dio a conocer en el tiempo que Él determinó. Dios no se desesperó, porque ese secreto estaba escondido en Él. Pero en el momento señalado, Él lo dio a conocer. Cuando nosotros tenemos un secreto, levanten la mano los que tienen alguna vez un secreto. ¿Quiénes han tenido un secreto alguna vez? Todos, ¿verdad que sí? Todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida algo que queremos llevar a cabo. Pero lo guardamos en el corazón, lo atesoramos en nuestra alma, lo atesoramos en nuestra mente, procuramos guardarlo en secreto hasta que llegue el momento oportuno para darlo a conocer. Yo no sé cuál sea tu secreto, yo no sé qué es lo que tú pretendes hacer, pero seguramente que hay un propósito secreto en tu alma que luego quieres llevar a cabo. Bueno, pues Dios tuvo un secreto que estaba escondido en Él desde la eternidad, pero que luego lo manifestó. Pero Dios no es como nosotros.
Porque a veces nosotros no aguantamos. No aguantamos que llegue el momento oportuno para revelarlo. Y tenemos como que decírselo a alguien antes de tiempo. Pero no se lo digas a nadie. Entonces ese amigo o esa amiga no, le dice a otra persona, tú no sabes lo que fulano o fulana de tal ha pretendido alcanzar. Él me dijo un secreto, pero no se lo digas a nadie. Y luego entonces esa otra persona se lo cuenta a un amigo de mucha confianza y le dice, pero no se lo digas a nadie. Y así se va haciendo una cadena interminable en la que ese secreto se comunicó antes de que necesitara ser comunicado. Porque nosotros a veces, los seres humanos, no aguantamos el impulso y la comezón de dar a conocer lo que nosotros queremos lograr. Pero Dios no es así. Dios lo reveló a su tiempo porque Dios se aguanta. Porque Dios no es como los seres humanos que actúan por impulso, sino que actúan bajo el control de su adorable persona. Miren lo que dice el versículo número 9, una vez más. Acerca de quién es Dios y de lo que Dios hace. Dice, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, y eso da a entender el carácter eterno de Dios. Dios es eterno, Él existe por sí mismo, Dios no fue creado por nadie, Él es el creador de todas las cosas, Dios no fue causado por nadie, pero Él es la causa de todas las cosas. Dice que creó todas las cosas. Y eso implica también la sabiduría y el poder de Dios. Como dice uno de los salmos, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El apóstol Pablo, argumentando acerca de lo inexcusable que son los seres humanos a causa de que Dios se reveló, dice en Romanos el capítulo número 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la maldad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, lo que de Dios se conoce. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los seres humanos no tenemos excusa. Dios se revela a través de la creación. Dios se revela a través del misterio. Más que el misterio en sí, lo primero que tenemos que pensar es en el Dios del misterio, en el Dios del plan, en el Dios del secreto. Miren el versículo número 10. Que lo vamos a ver un poquito más adelante de manera más detenida. Pero noten la razón por la cual Dios tenía ese misterio escondido en su corazón desde los siglos en él y luego lo reveló. Dice el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, Dios tenía el plan, Dios tenía el propósito, Dios tenía el objetivo de manifestar, de dar a conocer la multiforme sabiduría de Él. Dios se nos revela. Capítulo 4, versículo número 7. Dice la palabra, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el apóstol Pablo también en esos versículos nos habla de la gracia de Dios que le fue dada para con vosotros. Dios muestra su gracia. Dios revela que Él es un Dios de gracia y la gracia de Dios capacita para que el misterio, para que su secreto pueda ser
llegado a conocer. Así que en las Escrituras tenemos el autorretrato de Dios y la creación revela la gloria de Dios. El motivo del misterio es mostrarnos cuán infinitamente grande es nuestro Dios. ¿Para qué? Para que le adoremos, para que le amemos y para que le sirvamos. Además de este elemento de que Dios nos muestra su propia grandeza, Dios nos muestra, en cuanto al misterio se refiere, la naturaleza de este misterio y su contenido. La naturaleza de este misterio y el contenido de este misterio. En 4 ocasiones aparece aquí la palabra misterio. En el capítulo número 3, versículos 1 al 13. Miren el versículo número 3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y el verso número 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo número 9, una vez más, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Hay un misterio, y la palabra misterio aquí lo que nos indica es un propósito, un plan que por la capacidad humana, que por la capacidad del entendimiento humano no podía ser conocido por causas naturales, sino por revelación divina. No es como en las películas de misterio. A esas películas que a usted le gusta ver, a mí no me gusta ver. Sino que misterio es algo desconocido para la capacidad de entendimiento del hombre, pero que Dios lo tiene, Dios lo origina, Dios lo crea, Dios lo piensa y luego lo muestra a los seres humanos. Ahora, el versículo número 4 dice algo interesante acerca de la naturaleza de este misterio. Dice, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Esta expresión puede entenderse como que el misterio se da a través de Cristo o que el misterio consiste en Cristo mismo. Yo creo que esa es la idea aquí. El centro de este misterio es Jesucristo. ¿Cómo yo lo sé? Mire, por ejemplo, capítulo número 1 de la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo número 1. Versículo 24. Dice el apóstol Pablo allí, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De la cual, de la iglesia, yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Pablo debe anunciar de manera cumplida, de manera completa? Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a su santo, es decir, a la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Dice el versículo número 27 al final, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Cristo en la iglesia, Cristo morando en medio de su pueblo, y que esa realidad es la esperanza de la gloria del creyente, la esperanza de la gloria de la iglesia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Capítulo 2, versículo número 1. Porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Propósito, para que sean consolados sus corazones,
unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pero ese "y" no aparece en el texto original. Lo que Pablo está diciendo es el misterio de Dios el Padre de Cristo. Es decir, Cristo es el misterio de Dios el Padre que nos ha sido revelado. La sustancia y el contenido esencial del misterio es Cristo mismo. Cristo nos es mostrado a través de este misterio de Dios. El propósito de Dios se lleva a cabo en Cristo, en que nosotros, los creyentes, estamos unidos. En los versículos siguientes, Pablo explica más lo que significa esto en términos de cómo Jesús está creando una nueva definición del pueblo de Dios. Pero claro está, Cristo no es solamente el contenido del misterio, pero Él es el fundamento y el primer elemento vital de este propósito de Dios para con su pueblo. Versículo número 5 dice, capítulo 3, versículo 5 de la carta a los Efesios, acerca de este misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí tenemos que este misterio estaba escondido y que no haya sido revelado como ahora, lo cual puede significar que antes no era conocido, pero ahora Dios lo mostró. O puede significar en que el grado en que el misterio era conocido en otras ocasiones no tiene el grado superlativo que tiene ahora, que ha sido mostrado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hay un texto que creo que lo aclara. Miren Romanos el capítulo 16. Romanos el capítulo 16. Versículos número 25 al 27. Pablo está terminando la carta, está concluyendo la carta a los romanos y ahora expresa una acción de alabanza a Dios. Dice el versículo número 25, y al que puede confirmarlo según mi evangelio. Fíjense que el creyente es afirmado a través del evangelio y la predicación de Jesucristo, que es lo mismo. El evangelio consiste en la predicación de Jesucristo. Y esto está de acuerdo, en armonía, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero dice el versículo 26, pero que ha sido manifestado ¿cuándo? Ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que dice el texto que ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, lo cual da a entender de que las escrituras del Antiguo Testamento hablaba del misterio, pero no en el mismo nivel, no con la misma amplitud, no con la misma claridad que ahora en tiempo del Nuevo Testamento se da a conocer. El versículo número 9 otra vez dice que el misterio estaba escondido desde los siglos en Dios. Y el versículo número 11 del capítulo 3 de Efesios dice que este propósito de manifestar o de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en los lugares celestiales está, versículo número 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que eso es un plan eterno, no es un plan B, es el plan A de Dios. Siempre ha sido el plan eterno de Dios. Pero para que podamos comprender un poquito más acerca de este misterio, noten lo que dice el verso número 6.
El misterio es Cristo, pero el misterio también tiene que ver con la composición del pueblo del Mesías, del pueblo de Cristo, que está compuesto de judíos y de gentiles, de aquellos que no son judíos. Versículo número 6. Aquí se nos define, se nos describe el contenido del misterio. Hay 3 expresiones. Dice el verso, que los gentiles son ¿qué? Coherederos primeramente, es decir, herederos juntamente con los judíos creyentes, entiéndase, y los gentiles son también miembros del mismo cuerpo. Es decir, no hay un cuerpo de Dios, no hay un pueblo de Dios en el sentido espiritual de la palabra, formado de judíos solamente y otro pueblo de los gentiles, sino que hay un solo pueblo en el sentido espiritual de la palabra que conforman judíos y gentiles, y ellos son los gentiles coherederos, es decir, herederos juntamente con los judíos. Pero en segundo lugar dice miembros del mismo cuerpo. Es decir, la iglesia, la verdadera iglesia está formada de judíos y gentiles. Todos aquellos que reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Y en tercer lugar, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estas promesas cuyo eje central es el Espíritu Santo de la promesa, como aparece en Efesios, el capítulo número 1, versículos 13 y 14. La primera bendición de este misterio tiene que ver con el futuro. Los gentiles son coherederos juntamente con los judíos. Los no judíos, es decir, nosotros que somos creyentes pero que no somos judíos, participamos en el mismo plano, en el mismo nivel de la herencia de Dios por la eternidad. Así que no hay ciudadanos de segunda categoría en el reino de Dios. Y eso es una bendición fundamentalmente futura. Hablando acerca del Espíritu Santo, dice que Él es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay una bendición presente, miembros del mismo cuerpo. Y hay una bendición que disfrutamos en base al pasado, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que este misterio abarca bendiciones relacionadas con el pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Y lo que Pablo está diciendo aquí, en aquel momento, hermanos, eso era algo verdaderamente revolucionario. Porque había muchos judíos, incluyendo judíos cristianos, que entendían que el gentil, el que no era judío, tenía que ser salvo guardando la ley y haciéndose judío para pertenecer a la iglesia. Pero probablemente esto no nos dice mucho a nosotros, porque nosotros no estamos viviendo en esa época. Así que yo quisiera aplatanar este concepto que aparece en el versículo número 6 y aplicarlo a nuestra realidad presente. Podríamos decirlo de la siguiente manera: que los hermanos haitianos son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y ellos son copartícipes juntamente con los hermanos dominicanos de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Pero podríamos aplatanarlo todavía un poquito más. Podríamos decir de la siguiente manera: en Cristo, los pobres, los desahuciados, los ni trabajan ni estudian, los sin nadie, las personas de mala vida, los que consideramos los más bajos de la sociedad, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, si han creído en Jesucristo. Pero todavía podríamos aplatanarlo un poquito más y vamos a pensar en las denominaciones evangélicas.
Podríamos decir que los hermanos pentecostales, los hermanos adventistas, los hermanos bautistas generales, los hermanos reformados, los hermanos menonitas y cualquier otro hermano de otra congregación, si está en Cristo, si ha confesado el nombre de Cristo como nosotros, son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso es lo que Dios ha hecho, hermanos, por su gracia y por su poder. Ese es el misterio. En tercer lugar, Dios nos muestra a quién escogió para revelarnos este misterio. Pablo dice que por revelación a mí me fue declarado el misterio. Y en el versículo número 5 habla de que ese misterio fue dado a conocer, revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo. Lo reveló a través del Espíritu Santo. En estas expresiones de Pablo, nosotros aprendemos algo interesante, varias cosas interesantes acerca de él y lo que nosotros debemos ser como cristianos. Primero Pablo reconoce aquí, y nosotros debemos reconocer a quién nosotros pertenecemos. Versículo número 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero ¿de quién? De Cristo Jesús. Y esa expresión de Cristo Jesús nos habla de posesión. Él pertenecía a Cristo. Y por tanto indica que Pablo no es un prisionero de César, del emperador romano, sino que era un prisionero de Jesucristo. Y que todo lo que había sobrevenido como resultado de esa prisión, y que todo lo que le estaba aconteciendo, todas esas circunstancias difíciles e inaguantables humanamente hablando, eran el resultado de su identificación con Cristo, porque él predicaba a Cristo y él hablaba acerca de la inclusión en un solo pueblo, en un solo cuerpo de judíos y de gentiles por medio de la fe en Jesucristo. Que Pablo estuviera en prisión no obstaculizaba en manera alguna su ministerio. Más bien lo que Dios hace es magnificar a través de este ministerio el triunfo de Dios, porque cumple con sus propósitos desde la debilidad. Oh, mi hermano, nosotros somos de Jesucristo. Si usted ha creído en Jesucristo, usted pertenece a Jesucristo. Y lo que le pueda venir de difícil a su vida, todo ello contribuirá a la gloria del Cristo al cual usted sirve y a quien usted pertenece. También esto nos muestra de que debemos estar conscientes de cuál es nuestra misión. Ahora está que la misión de Pablo no es la misma, no tiene el mismo nivel que la que cada uno de nosotros tenemos. Pero él habla acerca de que Dios le reveló y le dio a conocer este misterio, le dio esa responsabilidad de administrar la gracia de Dios para los gentiles. Y noten los verbos en voz pasiva. Dice el versículo número 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Verso número 3. Que por revelación me fue declarado el misterio. Versículo número 7. Del cual, del Evangelio, yo fui hecho ministro. El versículo número 8, soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Y al igual que Pablo, mi hermano, tú y yo somos receptores de la gracia de Dios. Así que el don o la mayordomía o la capacidad que el Señor te ha dado y el que el Señor me ha dado no es el resultado del mérito personal acumulado durante años, sino resultado de su gracia. Y no nos podemos ni debemos gloriarnos en ello. Solamente debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
También hablando acerca de su misión, dice el versículo número 8, una vez más, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, es decir, esta bendición, esta misión de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Usted cree que eso es poca cosa? ¿Cómo define Pablo aquí el evangelio? El evangelio es o trata de las inescrutables riquezas de Cristo. Esta palabra, este adverbio o adjetivo, viene de una palabra que en el idioma griego se relaciona con la palabra huella. Y nos habla acerca de la actividad o la acción en aquella época de perseguir a una persona a través de las huellas que la persona dejaba. Así que cuando una persona quería encontrar a alguien, buscar a alguien, encontrarlo, ¿qué hacía? Seguía las huellas de esa persona para rastrearla. Eso es lo que hacen los detectives policíacos en la actualidad. Cuando hay un asesinato, cuando hay una muerte o quizás un robo. Las huellas dactilares. O los rastros que va dejando la persona en su celular. Y cuando llega el momento, ¡pa!, preso va. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí las Escrituras? Las riquezas de Cristo es imposible rastrearlas. Es imposible seguir las huellas de Cristo. Es imposible seguir las inescrutables o las inestimables y las invaluables y las insondables riquezas de Cristo. Por más que usted se profundice en ellas, por más que usted hurgue en ellas, por más que usted cucutee en ellas, hermanos, mientras más se profundiza en la riqueza de Cristo, más profundidad habrá porque son inescrutables. ¡Gloria a Dios! Ese es el evangelio que usted y yo proclamamos. El evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, es decir, del plan escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Además de esto, muestra una genuina humildad. Cuando él piensa en su vida pasada, cómo él persiguió la iglesia, cómo él se opuso tenazmente al Mesías, dice él en el versículo número 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me ha sido dada esta gracia. Hermanos, nosotros no perseguimos a la iglesia probablemente, pero cada uno de nosotros estaba sumido en el pecado, y al igual que Pablo debemos decir, Señor, gracias porque yo soy el menor de todos los santos, el más pequeño de todos los santos. Y entiende su misión, que su misión conlleva sufrimiento. Hay que conectar el versículo número 1 con el versículo número 13. Perdón, el verso 2 con el verso 13. Porque aquí tenemos una especie de argumento que está compuesto de una primera parte y una segunda parte, y la segunda parte es la conclusión de la primera parte. Dice el verso 2, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con ustedes, como ciertamente ustedes han oído, si es que ustedes se han enterado, como verdaderamente se han enterado, de que Dios me confió esta tarea, esta responsabilidad, versículo 13, les pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Servir al Señor conlleva sufrimiento. Y yo pienso muchas veces que una de las cosas primeras en la que hay que orientar a los creyentes de la iglesia cuando quieren servir al Señor es preguntarle, ¿tú estás consciente de que vas a sufrir? De que las cosas no van a ser
tranquilas en un remanso de paz siempre? De que probablemente tu deseo se vea obstaculizado muchas veces por hermanos que no entienden tu misión. Conlleva sufrir. Así que si usted quiere servir, tiene que estar consciente de que va a sufrir, probablemente. Finalmente, nos revela su propósito. ¿Qué nos muestra Dios al darnos a conocer su misterio? Nos revela el propósito por el cual ese misterio nos ha sido revelado. Versículo 10 una vez más. Para que la multiforme sabiduría de Dios, la palabra multiforme ahí es como multicolor, polipoikilos, es decir, de muchos colores, variada, la inmensamente variada sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Muchos piensan de que esto se refiere solamente a los ángeles buenos. Es decir, los ángeles buenos a través de la iglesia están contemplando la multiforme sabiduría de Dios. Y cuando la iglesia se reúne como tal y alaba y glorifica el nombre de Dios y proclama el evangelio, los ángeles buenos aprenden sabiduría. Ahora, habría que incluir también a los ángeles malos, a Satanás y a todas sus huestes espirituales en las regiones celestiales. ¿Y cómo así, Carlos? ¿Cómo es posible que Dios se haya propuesto mostrar o dar a conocer a esos seres malignos la multiforme sabiduría de Dios? Bueno, en que al ellos ver la iglesia, que está compuesta de personas de diferentes colores, de diferentes razas, de diferentes estratos sociales, de judíos y gentiles, de pobres y de ricos, de gente buena, entre comillas, y gente muy mala, compuesta de diferentes personalidades y personas. Dios le está diciendo a los ángeles malos, ¿no pudieron conmigo? ¿No pudieron contra mí? Aunque ellos se alzaron en el Calvario contra Cristo y pensaron que lo habían derrotado en la cruz del Calvario, Dios le dice, ¿no pudieron contra mí? El Mesías resucitó entre los muertos, el Mesías expió los pecados de todo el mundo, el Mesías triunfó y resucitó triunfante de la muerte. Y el Mesías, el Cristo de la gloria, ha creado un pueblo compuesto de personas que le glorifican, que le exaltan, que le alaban. Y Él les está diciendo a ellos, mi sabiduría es mucho más excelsa que la de ustedes. El plan de Satanás no podrá avanzar porque ese plan será frustrado, porque yo he vencido a través del Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Mi amado hermano, la iglesia es gloriosa. En conclusión, tres aplicaciones, hermanos, para nuestra vida, o tres pensamientos que quisiera dejar a todos ustedes. Lo primero es el carácter central de Cristo en el propósito y el plan eterno de Dios. Usted puede sacar todo de la Biblia. Y si deja a Cristo, la Biblia tiene sentido. Cristo es central en el plan de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. En segundo lugar, lo central de la iglesia en el plan de Dios. La iglesia es central en el pueblo de Dios, en el plan de Dios. Dios pensó en la iglesia desde antes del tiempo de los siglos. Esto no fue producto de un accidente, sino que ya Dios en la eternidad, antes de que Él creara todas las cosas,
pensó en crear un pueblo que le alabe y le glorifique por los siglos de los siglos. Y está lo central de la predicación de la palabra de Dios a través del ministerio. ¿Cómo se da a conocer este plan? A través del ministerio de la predicación sobre todo. Por eso dice la Biblia, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos y amigos también. Y usted que no ha creído en el Señor Jesucristo, le invitamos a formar parte de esta iglesia o de cualquiera, pero formar parte de la verdadera iglesia en el sentido trascendente y universal de la palabra, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.